Bien, muchachos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que sea. Yo no sé a qué hora se van a meter ustedes. El martes tenemos la clase presencial, perdón, la clase, sí, bien digo presencial con algunos, y tenemos nuestra clase remota también con otros, con la mayoría del curso, parece. Bien, vamos a ver hoy día lo que es el módulo, como les pongo yo, ¿no es cierto?, de logaritmo. Vamos a hacer un repaso. ¿Qué es lo que debes conocer tú antes de meternos en este módulo? Bueno, ya, como dice acá, ¿no es cierto?, los exponentes negativos, las potencias. ¿Y qué es lo que vamos a aprender? Bueno, un repaso de qué son los logaritmos, vamos a evaluar algunas cosas por ahí, cómo se representan y en qué se utilizan. Para ir rapidito en esto, para no perder mucho tiempo, vamos a ver ahora qué es un logaritmo. Entonces, si ustedes se recuerdan, cuando ustedes tenían, ¿no es cierto?, esas expresiones como 3 elevado a 3, que era 3 por 3 por 3, que da 27, ¿no es cierto? Entonces, eso está viendo en potencia, pero el logaritmo es un poco al revés la cosa. O sea, uno se pregunta, ¿a cuánto tengo que elevar 3 para que me dé 27? Y ese ¿a cuánto tenemos que elevar 3 es lo que se llama logaritmo? ¿Y por qué? Porque ustedes van a ver que si yo pongo aquí logaritmo, a ver, vamos a ver si el lápiz me funciona esta vez, logaritmo, base 3, ¿no es cierto?, de la expresión que ustedes quieran. Ponemos aquí, por ejemplo, 27 acá, y aquí vamos a poner eh, este es 3, ¿no es cierto? Entonces, para que ustedes me entiendan en esto, vamos a ver que esto es como si yo pusiera la base, esto es la base elevado a, ¿no es cierto?, a este valor que está acá. O sea, vamos a tener que 3 elevado a 3 me da 27. Lo podemos ver de esa manera. O sea, 3 elevado a cuánto me da el, eh, el argumento del logaritmo. Entonces, ambas ecuaciones, 3 elevado a 3 igual a 27 y logaritmo base 3 de 27 igual a 3, estamos hablando de la misma cuestión, pero estamos enfocando el tema de dos formas un poquito distintas. ¿Ok? Entonces, si veamos algunos ejemplos para que nos entendamos acá. Si yo pongo aquí logaritmo 2 de 8 igual 3, ¿qué significa esto? Esto significa que si yo tomo este 2 que está aquí, lo elevo a este 3 que está acá, y me voy y me da 8. Simple o no simple, no sé qué les parece. Este otro acá lo mismo. Este 3 que está acá, lo elevo a 4 y 3 por 3 me da 9, por 3 27, 27 por 3 me da 81. O sea, tengo 3 elevado a 4, 81, que el equivalente en potencia sería esto que está acá. Igual que en el primer ejercicio, 2 elevado a 3 igual a 8, y viéndolo al revés. ¿A cuánto tengo que elevar 2 para que me dé 8? Es la función logarítmica. Y aquí un poco lo mismo, ¿no es cierto? Si yo tomo este 5, lo elevo a 2 y me da 25. ¿Se fijan ustedes? Son distintas maneras de ver lo mismo, pero son como funciones contrarias, por así decirlo, son como distintas. Entonces, definición de un logaritmo. ¿Qué es lo que vamos a, la definición es logaritmo, va a tener una base siempre. Logaritmo base b de a es igual c. Y esto es lo mismo que decir b elevado a c igual a. ¿Se acuerdan ustedes? B elevado a c igual a. Y lo ponemos aquí como b elevado a c igual a. ¿Se fijan ustedes? Es la manera de cómo nos entendemos en este lenguaje de logaritmo. B ahora se llama la base. C es el exponente de la base y A es el valor de entrada, es decir, el argumento que tiene el logaritmo acá. Entonces hay que recordar que la base del logaritmo es la misma que la base del exponente. ¿Ok? Base del logaritmo tenemos acá y la base del exponente sería acá. Entonces, vamos a ver algunos ejercicios rapiditos acá. Transformo la expresión con logaritmos. Si tengo 2 elevado a 5 igual 32. Entonces yo tengo que la base es 2, ¿no es cierto? Logaritmo base 2 elevado a 5. ¿A cuánto tengo que elevar 2? Pongo aquí 32, ¿no es cierto? Y esto sería igual a 2 elevado a 5. Entonces, el otro es 8 elevado a igual a 64. Lo mismo, tengo aquí la base 8 ahora. ¿Se fija? Pongo aquí base 8.
de 64. Entonces la pregunta es, ¿a cuánto tengo que elevar este 8? 8 elevado a cuánto me da 64? Y aquí pongo 2. 8 elevado a 2, 8 por 8, me da 64. Igual que aquí, 9 elevado a 3 igual 729. Entonces yo pongo aquí logaritmo de base, logaritmo base 9 en este caso, ¿no es cierto?, de 729 es igual a 3. O sea, 9 elevado a 3 es igual a 729. Y así pueden ustedes ver a elevado a c igual x. Esto lo mismo que decir, ¿no es cierto? Logaritmo, en general, base a, ¿no es cierto?, de x es igual c. O sea, ¿a cuánto tengo que elevar a? A elevado a c es igual a x. Y esa es la forma tradicional como nos entendemos en estos términos. En los ejercicios hay varios, que van a tener ustedes varios ejercicios de este tipo que son relativamente sencillos y entienden un poco la nomenclatura, ¿no es cierto? Acuérdense que siempre este número que está acá al principio, este de aquí es la base, este es el exponente y este de aquí es el argumento. Acuérdense un poco de eso y con eso les va a simplificar bastante el tema. Y si yo les pido ahora transforma a forma exponencial los siguientes términos. Logaritmo base 3 de 243 igual 5. Entonces ustedes, cosa que pongan aquí, 3 elevado a 5 igual 243. 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, ¿cuánto es 27 por 3? Da algo y 3 elevado a 5 le da 243. O sea que en el fondo lo que estamos haciendo aquí tienen otro ejemplo. ¿Cuál es la base? 5 elevado a 3 igual 125. Aquí, ¿no es cierto?, van a tener ustedes, ¿qué cosa? 2 elevado a 6 es lo que le está diciendo esta fórmula, ¿no es cierto?, igual 64, porque 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64. O sea, 2 elevado a 6 igual 64. Y así pueden ustedes revisar estos ejercicios. No son muy complicados, revísenlo ustedes. Se van a dar cuenta que es bastante sencillo si logran dominar esta parte. Después tenemos las restricciones a las variables. La función siguiente, logaritmo b de a igual c, está definido cuando la base b, es decir, b tiene que ser mayor que 0. B no puede ser 0. 0 por cualquier número de 0, por lo tanto no tiene sentido. Entonces, y distinta de 1. ¿Por qué distinta de 1? Bueno, porque 1 por 10 es igual 10, 1 por 4 es 4, 1 por 5 es 5, no. 1 multiplicado por cualquier número da ese cualquier número. Entonces, estamos indicando entonces que b es mayor que 0, a es mayor que 0, este valor que está acá, el argumento tiene que ser mayor que 0, y b distinto de 1. Esas son las condiciones, las restricciones de la variable del logaritmo. Acuérdense, siempre la base tiene que ser mayor que 0, el argumento tiene que ser mayor que 0, y b, la base, tiene que ser distinto de 1. ¿Ok? Entonces, veamos ahora cuáles son las bases que más se usan en el logaritmo. Para que nos entendamos bien, las bases que más se usan son el 10, es decir, logaritmo de 10 de una variable cualquiera son los logaritmos que uno ve normalmente en todos lados. Logaritmo base 10. Es el logaritmo común. ¿A cuánto tengo que elevar 10? 10 elevado a cuánto para que me dé x. ¿Se fijan? Y la otra, y los otros logaritmos que son muy y se ponen habitualmente el logaritmo común, que son los más comunes en este caso, se ponen este 10 se obvia. O sea, cuando ustedes encuentran una cosa que dice el logaritmo de, qué sé yo, 100, igual esta base que está aquí, ustedes van a suponer que es 10 y no la van a poner. ¿Ok? Y los otros logaritmos que son los más conocidos son los logaritmos naturales, que se van a poner como ln de x. Y este logaritmo natural tiene una base. La base de este logaritmo es e, que es igual a 2,718, si mal no recuerdo,
o algo por ahí. 71,8, correcto. Entonces, acuérdense que tienen dos bases. Si no aparece la base del logaritmo y dice log, es base 10. Y si aparece ln, es logaritmo natural, que son logaritmos naperianos, en fin, que se usan bastante en cálculo ya un poquito más sofisticados, le ponen logaritmo natural. Son distintas formas de calcular esto. ¿Para qué sirven esto? Bueno, los logaritmos revierten los exponentes y por eso son muy útiles para resolver ciertas funciones exponenciales. Por ejemplo, el resultado de 2 elevado a x. Si yo pongo aquí x, el resultado de 2 elevado a x es igual a 5. O sea, yo pongo aquí, a ver, aquí tengo un 2 elevado a x igual a 5. ¿Se fijan ustedes? ¿Cómo resuelvo esa ecuación? Bueno, si yo saco 5 puede darse como logaritmo, entonces yo podría tener aquí, ¿no es cierto? X, si yo saco la fórmula haciendo logaritmo de 2 elevado a x igual logaritmo de 5. Entonces esto podría ser igual, ¿no es cierto?, que x, por las propiedades que tiene el logaritmo, va a ser como que x es igual a logaritmo de 5 partido por logaritmo de 2. Ahí está. Esa es la fórmula. Vamos a ver inmediatamente las propiedades. Sigamos con las propiedades, mejor antes de enredarnos en este tema. Entonces, tenemos aquí la regla del producto. Cuando ustedes tienen un logaritmo base, cualquier base que tengan ustedes acá, ¿no es cierto? B puede ser cualquier base de dos números, m por n, acuérdense, son números mayores que 0. Entonces, aquí se da, ¿no es cierto?, que esto va a ser logaritmo de m más logaritmo de n, con la misma base. O sea, yo descompongo una multiplicación, como está acá, se transforma en una suma. La división, logaritmo base b de m partido por n, se transforma ahora en una resta. Van a tener ustedes logaritmo base b de m menos logaritmo base b de n. O sea, división se transforma en una resta. ¿Se fijan? Esto de aquí se convierte en una resta. Y en la potencia, logaritmo de m elevado a p va a ser p logaritmo de m. O sea, cuando yo elevo un exponente y lo transformo a logaritmo, lo que voy a hacer, este p que está acá, pasa multiplicando y me queda p logaritmo de m. Entonces, acuérdense que m y n tienen que ser mayores que 0 y 0 menor que b. Bueno, después, cuando expandimos algo, por ejemplo, si yo tengo dos factores en el valor de entrada de un logaritmo, podemos aplicar directamente la regla del producto. Por ejemplo, si logaritmo base 6 de 5i es igual a logaritmo base 6 de 5 por i. Y eso lo puedo descomponer en logaritmo base 6 de 5 más logaritmo base 6 de i. ¿Se fijan? Porque tengo un producto acá y eso lo descompongo como la suma de dos logaritmos del argumento. Yo creo que hasta aquí no hay nada nuevo que no hayan visto en el repaso, pero en todo caso, como repaso, tenemos que repasar esto para que se acuerden y para que estén listos para la clase. Para nuestro propósito, comprimir una suma de dos o más logaritmos significa escribirle como un solo logaritmo. O sea, podemos hacer también esto. Logaritmo base 3 de 10 más logaritmo base 3 de x, esto es igual a logaritmo base 3 de 10 por x. Esto es una suma, y esta suma la puedo convertir en logaritmo, ¿no es cierto?, base 3 también de 10x. Puedo hacerlo para los dos lados. Solo estoy explicando que esta cuestión funciona para un lado y para el otro. Se pueden hacer las mismas operaciones para los dos lados. Y una observación importante, cuando comprimimos expresiones logarítmicas con la regla del producto, las bases de todos los logaritmos en la expresión tienen que ser iguales. No puedo hacer esta gracia, lo que vimos en la lámina anterior, ¿no es cierto? No lo puedo hacer si tienen bases distintas. No podemos utilizar la regla del producto para simplificar algo como, si ustedes tienen esto, logaritmo base 2 de 8, logaritmo base 3 de i, esto es distinto al logaritmo de 8i. Porque de partida tengo aquí dos bases distintas. Tengo una base 2 y una base 3. Por lo tanto, eso no funciona, está mal. Para que ustedes se acuerden de eso.
Fíjense siempre si las bases son las mismas. Y si no son las mismas, pueden convertirlas, pueden transformar las bases. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un caso. Expandamos logaritmo base 7 de a medio. Tengo aquí logaritmo base 7 de a medio va a ser logaritmo base 7 de a menos logaritmo base 7 de 2. Fíjense ustedes que lo que estoy haciendo en la base la estoy tomando igual. O sea, no puedo hacerlo de otra manera. Si yo tengo aquí, condensemos el logaritmo, logaritmo base 4 de x al cubo menos logaritmo base 4 de y. Si yo tengo aquí logaritmo, puedo sacar este 3 para afuera, ¿no es cierto? Pongo aquí el logaritmo de x partido por la base es la misma, por lo tanto, esto es base 4 y pongo aquí abajo logaritmo de y. Y ahí lo tengo, ¿no es cierto? Y entonces aplicamos la solución y ahí tenemos un poco lo que acabamos de resolver con el ejercicio. Entonces, cuando comprimimos expresiones logarítmicas con la regla del cociente, las bases de todos los logaritmos deben ser iguales. Ojo con eso. Si yo tengo aquí logaritmo base 2 de 8 menos logaritmo base 3 de y, aquí tengo un problema con las bases. Esta base 2 y esta base 3 no se puede. Bases distintas. Entonces, si son las bases distintas, no podemos hacer esta gracia. Acuérdense siempre de eso. ¿Okay? Después tenemos aquí regla de la potencia, desarrollar logaritmos. Aquí tenemos logaritmo, el primero era logaritmo base 2. Bueno, aquí tienen ustedes logaritmo base 2 que está aquí, de x al cubo es igual a 3 por logaritmo base 2 de x. Esta es la regla de la potencia. Y condensar logaritmos, si yo tengo 4 logaritmo base 5 de 2, es lo mismo que decir logaritmo base 5 de 2 elevado a 4. Porque este 4 aquí es lo mismo que ponerlo en el argumento como una potencia. Bueno, esos son ejercicios simples que yo creo que se van a acordar ustedes fácilmente de esto. Y lo último que quería ver con ustedes es la regla del cambio de base. O sea, si queremos arreglar o solucionar un problema que tienen los logaritmos distinta base, para cambiar un logaritmo de base b a logaritmo de base a, lo que tengo que hacer es nada más que logaritmo base b de a es igual a logaritmo base c, que es lo que tengo acá. Se fijan, base x, digamos, o sea, tengo logaritmo, veamos esta cuestión más grande, porque no se ve bien aquí, base 5, base b quiero decir, de a, es igual logaritmo de base x de a partido por logaritmo base x de b. O sea, si ustedes van a cambiar la base del logaritmo, lo único que van a hacer, van a pescar esta base que está aquí abajo para convertirla en base x. Entonces ponen aquí, en el numerador ponen logaritmo de a con base x. A sangre de pato, no hay un problema. Pero tienen que dividirlo por logaritmo base x de b. Este b que está aquí pasa a ser el argumento, el denominador, y tienen que cambiar esto a logaritmo base x de b. Y eso les permite a ustedes cambiar la base, o sea, eso les permite simplificar muchos cálculos a futuro. Entonces, al usar esta regla puedes escoger cambiar el logaritmo a cualquier base x. Los valores de entrada de los logaritmos deben ser positivos y las bases de los logaritmos deben ser positivas y diferentes de 1 para que esta propiedad funcione. Entonces estas dos cosas, acuérdense ustedes siempre, vamos a revisarla un poco en la clase del martes. Y aquí tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos. Así, si tu meta es encontrar el valor del logaritmo, cambia la base, logaritmo base 2 de 50, la base a 10. Por ejemplo, si tengo logaritmo base 2 de 50, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Esto va a ser igual a logaritmo base 10 de 50. A ver esta cosa, déjeme ponerlo aquí bien, esta cuestión, para no tener problema. Base 10 de 50 partido por ¿qué cosa? Logaritmo base 10 de 2. Ahí está listo. ¿Se fijan? Entonces, y después calculan con las tablas, con la calculadora, pueden calcular fácilmente cuánto es el logaritmo de 50 y el logaritmo de 2, y ahí tienen el resultado y tienen todo resuelto. Acuérdense, si quieren cambiar esta base por una base 10,
ponen a sangre de pato, logaritmo de 50 base 10 aquí arriba. Esto de aquí debe decir 10, ¿no es cierto? Y abajo ponen logaritmo base 10 ahora de 2, que es la base del logaritmo original que tenían. Y eso sería, chiquillos, más o menos todo lo que podemos ver acá de logaritmos. Entonces, con esto les pediría que revisen ustedes revisen el cuadernillo y estamos listos para partir el martes con esto. ¿Ok?